Buenos días, compañeros y compañeras, ¿cómo se encuentran? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, me presento, mi nombre es Lorena Ángel. Hago acompañamiento desde la redacción desde el proceso de formación que tenemos en convenio y coordinación con la Universidad de Antioquia. Para esta sesión tenemos un invitado muy importante que es Carlos Guarnizo, asesor jurídico del Centro de Solidaridad, quien va a exponer sobre el tema de la reforma laboral. Entonces, los dejo con Carlitos. Lorena, gracias, muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Muchas gracias. ¿Y gracias. usted? Vamos a hacer un conversatorio, ¿ok? Muy fresco, muy tranquilo. Voy a cerrar aquí para que podamos hablar más tranquilamente. Bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, me dicen. Bueno, me cuenta la profesora Sandra que les puso de lectura el texto del proyecto de ley sobre reforma laboral. ¿Lo leyeron? Tranquilos. Sí, Si no lo sí, lo hicieron, que me era el dicen, no hay artículo. rollo, no hay rollo. Que quiero es saber cómo, si lo leyeron, qué inquietudes tienen, ¿sí? Qué apreciación tienen, qué les llama mucho la atención. Un poco quiero eso. Hola, profe, ¿cómo estás? Carol, muy buenos Me días. presento, Carol. Bueno, profe, sí leímos un poco la reforma, principalmente pues la parte del articulado, y en él nosotros destacamos principalmente, digamos, todo el tema de la disminución de las brechas de género. Ajá. Particularmente se incluyen artículos que tienen como esta connotación por violencias basadas en género y también, digamos, la prevalencia que se le da a la inclusión dentro de la mujer, particularmente dentro de los sindicatos. Ok. El tema de Eh, género me pareció. sí, creo que eso me llamó mucho la atención. Por ahí yo ahorita en el grupo de los compañeros les comparto como más o menos, hicimos como un resumen de esos artículos Sí. y es como uno de los predominantes, al menos yo lo encontré en unos 7 u 8 artículos que se nombraban o a las mujeres o a cuestiones que tienen que ver con la violencia basada en género. Qué bien. ¿Qué otra persona, a alguno de ustedes le inquietó algo, le interesó un tema? Están muy tímidos. La mayoría de ustedes son paisas. Hola, profe. Los paisas son abiertos. Profe, a mí Santiago, me muchas interesa. gracias por intervenir. Vale, profe. A mí me interesó, digamos que el tema del despido sin justa causa, porque digamos que la remuneración económica que va a recibir el trabajador nunca puede ser inferior a 45 días. Entonces, Sí, yo sentí que, pues, que la remuneración que se le daba, digamos que era muy pobre, pues, o era muy poquito. De igual forma, eso también, pues, de cierta forma, me parece injusto porque trata, digamos, al trabajador dependiendo del tiempo que lleve laborando en la empresa. Entonces, si es de 1 a 5 años, digamos que a partir del año 2 se le va a reconocer solo 15 días. Me parece que eso es muy poco. Y ya sí, respecto, pues si lleva de 5 a 10 años, sí me parece más proporcional. sí. Ok. ¿Alguien más tiene? Aprobé. También es chévere destacar que respecto a pues a las horas nocturnas, que ya empiezan a ser pues desde las 7 de la noche, no desde las 9. Ajá. Entonces también es algo positivo para destacar. Ok.
Bien. Bien, compañeros. Yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué una reforma laboral? ¿Qué hace que el país, que los trabajadores, que el mundo del trabajo necesite una reforma laboral? ¿Sí? Para que se ponga en el centro de la discusión el tema de una reforma laboral. Cuando hay fundamentalmente dos posturas, hay muchos matices en el medio, pero digamos que hay dos claras tendencias marcadas en relación con la reforma laboral. Unos que afirman que esa reforma laboral va a destruir empleos porque va a elevar los costos de producción y en relación con esos costos de producción, los costos laborales van a tener un impacto en la inflación, van a tener un impacto en la generación de empleo y que va a provocar, digamos, una especie de cataclismo por cuenta de esa reforma laboral que ha presentado este gobierno, porque además va en la dirección opuesta en la que se han hecho todas las anteriores reformas laborales. Esa es una posición. Y hay otra posición que habla de que es necesario que los trabajadores tengan muchos más derechos porque en los últimos años han ocurrido muchas reformas laborales que han hecho que los trabajadores pierdan derechos. ¿Sí? Y entonces, esas son posturas muy subjetivas. Son posturas que tienen que ver, digamos, con unos sesgos muy marcados. Y es necesario que entremos a indagar de una manera mucho más ontológica, aproximarnos mucho más a la realidad del trabajo para entender por qué es necesaria una reforma laboral. Y entonces quiero referirme, en el año 2022, el gobierno del presidente Duque presentó el informe de una misión de empleo que él contrató para que evaluara la situación del mundo del trabajo. La anterior misión de empleo se hizo en 1984, se conoció como la misión Chenery, y esa misión de empleo, Chenery, de 1984, concluyó que había una alta informalidad laboral y que eso afectaba sustancialmente la productividad y la competitividad del país, porque había una muy elevada informalidad laboral. ¿Y qué dice después de cerca de 20 años esa nueva misión de empleo que contrató el presidente Duque? Dice que entre aquella reforma laboral de 1984 y esta reforma, entre aquella misión de empleo de 1984 y esta misión de empleo, la informalidad no se ha modificado, que no ha mejorado la formalización del empleo en Colombia. ¿Sí? Y además dice que el mercado laboral en Colombia es muy disfuncional. Dice que ese mercado laboral produce empleos precarios y que produce nulas opciones de mejora. Está diciendo esta misión de empleo. Pero ¿qué ocurrió entre 1984 y el año 2022? Muchas reformas laborales. Reformas laborales dirigidas fundamentalmente a 4 o 5 cosas. Abaratar el ingreso de los trabajadores, abaratar la permanencia de los trabajadores en el empleo y abaratar
los costos de despido de los trabajadores. También estuvo dirigida a desmontar ciertas garantías para promover, para que los sindicatos y para que los trabajadores tuvieran mejores condiciones, un marco legal mucho más digno para poder incidir de manera eficiente en sus condiciones de empleo. Eso hizo la reforma laboral. O sea, en términos jurídicos fue fundamentalmente eso. Abaratar los costos de ingreso, permanencia y despido y debilitar los trabajadores desde el punto de vista del marco legal. Paralelamente a eso, de manera material, concreta, había una ofensiva violenta contra el movimiento sindical colombiano. Y entonces Colombia se convirtió en el campeón mundial de asesinato de dirigentes sindicales. Se estima que murieron alrededor de unos 2.600 directivos sindicales. Yo soy uno de ellos, de los sobrevivientes de ese genocidio sindical. ¿Por qué? Porque necesitaban debilitar el movimiento sindical para promover esas reformas laborales. Esas reformas laborales, entonces uno puede mirar una correlación y una relación secuencial entre el modelo económico, entre la violencia antisindical, las reformas laborales y la precarización laboral. Entonces, todas esas reformas que promovieron lo hicieron bajo el argumento de que iba a generar empleo, de que iba a lograr que el país fuera muy, muy competitivo, ¿sí? Que fuera muy competitivo. Y entonces, que iba a generar empleo, que íbamos a mejorar nuestra posición en el concierto mundial sobre la productividad y la competitividad, y que iba eso a permitir, digamos, que hubiese un mayor nivel o una mejor distribución del ingreso nacional, o sea, de las utilidades, de las ganancias que se tuvieran al final de cada año del ejercicio económico en el país, y que eso iba a ser la maravilla. Eso no ocurrió. Pese a esas reformas laborales y unas muy estructurales como la Ley 50 o la Ley 789, no lograron ni generar empleo, ¿sí? No lograron mejorar los ingresos de los trabajadores. Por el contrario, lo que sí lograron toda esa estructura de reformas laborales fue que la participación de los trabajadores en la renta nacional se viera ostensiblemente disminuida. Y en correspondencia con eso, pues se incrementaron de manera notoria los ingresos del capital, o sea, los ingresos de los empresarios. ¿En qué se tradujo eso? En un incremento de la desigualdad en el país. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Y una de las dinámicas de la desigualdad es precisamente la precariedad laboral. En Colombia, más del 50% de los colombianos tienen ingresos inferiores al salario mínimo. Y cerca del 70% de los colombianos tienen ingresos inferiores a 2 salarios mínimos. Y cerca del 90% de los colombianos tienen ingresos inferiores a 3 salarios mínimos. Y aquí tenemos un problema muy serio desde el punto de vista económico, porque la canasta familiar cuesta alrededor de 2 salarios mínimos. Entonces, una familia de 4 personas, para poder atender sus necesidades básicas, pues necesita por lo menos que 2 personas de ellas estén trabajando con un salario mínimo. Y donde hay unos niveles de desempleo, por la forma en que se ha organizado el trabajo, pues vamos a encontrar que hay muchas dificultades. Entonces está claro,
que todas las reformas laborales que fueron promovidas y que se agenciaron sobre la base de que efectivamente iba a mejorar el empleo, pues no se logró. Voy a darle algunos datos sobre cómo se conforma el mundo del trabajo en Colombia. En Colombia hay alrededor de más de 2 millones de empresas, o sea, de sociedades inscritas en las cámaras de comercio. ¿Sí? Pero el 0,05 de las empresas del país tienen una producción que corresponde al 83% del Producto Interno Bruto. O sea, solo el 0,05 de las empresas del país, su capital equivale al 83% del Producto Interno Bruto. 4 grupos económicos controlan 3/4 partes de los activos financieros. El 30% de 12 millones y medio de familias, no de personas, de familias, 12 millones y medio de familias reciben el 30% de todas las ganancias del país. Y 593.000 personas, que corresponde al 2,6% de la población ocupada, recibe el 35% de esos ingresos generados. 2.600 personas. Escuchen estos datos, porque es que estas cifras se corresponden con el marco legal. Estamos hablando en términos económicos, no hemos hablado en términos legales. Pero acuérdense que hay una relación estrecha entre la economía y el derecho. 2.600 personas son propietarias del 61% de los depósitos bancarios. O sea, estamos hablando del 0,0002% de la población. Y tienen el 61% de los depósitos en las cuentas de ahorro y en las cuentas corrientes de los bancos colombianos. Esto es sin contar que en paraísos fiscales, lo que se conoce como empresas offshore, tenemos 100.000 millones de dólares en esos paraísos fiscales. O sea, 100.000 millones de dólares que fue una riqueza que se produjo en el país, pero que no se reinvierte en el país, que no entra a irrigar el circuito de la economía nacional, sino que se va. Es una fuga de capitales. Así como hay una fuga de cerebros, puede que haya colombianos que logren destacarse en determinadas actividades y se van del país porque no encuentran oportunidades aquí, el capital también se va. Pero ese es un capital parasitario. Es también, si la ONU es una riqueza intelectual, esta es una riqueza económica que se va y se pierde del país. Sí. Entonces, no se va a reinvertir. Y eso es lo que desangra la economía. Eso es lo que explica la pobreza. Las dinámicas de concentración de la riqueza son el tema de la precarización laboral, el tema de una estructura tributaria regresiva, o sea, una tributación en la que la mayoría de los ciudadanos son los que hacen los aportes al Estado y donde hay una enorme cantidad de exenciones a los conglomerados económicos. Ustedes recordarán que el estallido social se generó porque precisamente las reformas tributarias anteriores a la que propuso el ministro Carrasquilla, pues lo que habían hecho era concederles una serie de exenciones a los grupos empresariales y entonces eso dejó un vacío fiscal que había que llenarlo a través de los impuestos indirectos, que son el IVA. Los impuestos indirectos los paga todo el mundo, los impuestos directos los paga aquellos que tienen mayor cantidad de patrimonio o que tienen una renta más alta, ¿sí? Son las personas que tienen una gran renta, o sea, unas grandes utilidades cada año, entonces tienen que pagar eso. No, en Colombia no.
En Colombia encontramos muchas corporaciones que no pagan impuestos. Entonces había que llenar ese vacío tributario con la ampliación de la base tributaria a partir de gravar muchos más artículos de la canasta familiar, y eso produjo el estallido social. ¿Sí? Eso produjo el estallido social. En Colombia, 3 grupos financieros: el Grupo Ardila Luna, el Grupo Santo Domingo y el Grupo Sarmiento Angulo. No estoy hablando del GEA, no estoy hablando del Grupo Gilinski. Esos 3 grupos financian más de la mitad de las campañas. ¿Sí? Incluso el Grupo Sarmiento Angulo en el 2022, porque esto tiene que ver con lo que pueda pasar en el Congreso, con la reforma laboral. El Grupo Santo Domingo, en las elecciones del 2022, duplicó sus aportes. ¿Sí? Y entonces encontramos a quién le hacen esos aportes. Y el Partido Liberal es el que tiene el mayor porcentaje de esos ingresos. ¿Sí? Recibe el 75%. Y están seguidos del partido. O sea, el que más recibe aportes de estos conglomerados económicos es el Partido Liberal. Y eso va a explicar la posición del presidente del Partido Liberal cuando está en contra de la reforma pensional. Porque es que estos grupos económicos, algunos de ellos son socios de los fondos privados de pensiones. Entonces ustedes encuentran ahí la explicación de por qué el expresidente Gaviria, que es el presidente del Partido Liberal, se le atraviesa a las reformas. Y entonces le sigue el Partido Conservador, le sigue el Centro Democrático con un 70%, ¿sí? Y están los Verdes, Cambio Radical y el Partido de la U. A esos partidos, estos 3 grupos los financian en la mayoría de sus actividades políticas. Esos partidos, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical, el Verde y la U, tienen 193 congresistas de los 294. ¿Sí? Entonces tienen las mayorías en el Congreso. Y eso va a significar que haya una enorme dificultad para tramitar la reforma laboral en el Congreso. Les estoy mostrando esa estructura económica para que quede perfectamente clara lo que tiene que ver con las posibilidades de que esta reforma vaya a ser tramitada. Entonces, si hemos encontrado que las reformas anteriores no dieron los resultados, ¿por qué proponer una reforma con estos propósitos? Tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que hay una concepción económica, que es el estructuralismo, que funcionó muy bien durante un buen periodo. En Estados Unidos se habla de los 30 años dorados, que es la fórmula de Keynes, y es el intervencionismo de Estado y el concepto del estado de bienestar. Es decir, un Estado que piensa en intervenir en ciertos renglones de la economía. Un Estado que es capaz de crear y modelar mercados. Eso choca, por supuesto, de frente con la teoría económica liberal, que dice que hay que dejar todo a la iniciativa privada y que el Estado debe cumplir fundamentalmente una función de gendarme, de mantener la seguridad, de tener un pie de fuerza para garantizar la seguridad y el orden. Y el resto hay que dejárselo a la iniciativa privada. Pues bien, esa iniciativa privada ha colapsado muchas veces y justamente está colapsando por esta época por la crisis del modelo. Ese estado de bienestar es destruido por el modelo neoliberal y ese modelo neoliberal, digamos, se edifica sobre 3 dinámicas claramente identificadas. Una es la privatización de activos del Estado. Entonces encontramos cómo se vendieron la empresa de telecomunicaciones. Hoy podríamos tener una empresa estatal de telecomunicaciones, de telefonía móvil, si hubiéramos migrado a esas nuevas modalidades de telecomunicaciones.
una empresa postal, ferrocarriles nacionales, puertos colombianos. Tuvimos un sistema especial de seguridad social, entonces se desmonta todo eso, se adelgaza el Estado, se le suprimen funciones al Estado para que el capital privado empiece a promover muchas actividades. Esa es la primera, una venta de los activos. La segunda es la desgravación de los aranceles. El modelo económico que correspondía al estado de bienestar en toda la región es un modelo promovido por el Consejo Económico para América Latina, la CEPAL, y es el modelo cepalino. Básicamente hacía referencia a la sustitución de importaciones, es decir, que la región y cada país produjera todo lo que pudiera producir, ¿sí? E importara única y exclusivamente lo que definitivamente no podía construir. Esa política cambia. Y entonces, ¿cómo se frenan las importaciones? A partir de imponerles unos aranceles muy altos, unos impuestos para su ingreso muy elevados. Esa era la forma de proteger la industria nacional. Eso, por supuesto, que tuvo inconvenientes, porque la industria, digamos, estaba en un lugar muy cómodo, estaba protegida, entonces no mejoraba su eficiencia, no mejoraba su productividad, pero, digamos, sí tenía la posibilidad de configurar un contexto económico mucho más favorable, tanto para las empresas como para los consumidores. Y por último, primero es la venta de activos, segundo, la desgravación de los aranceles y por último, la flexibilización laboral. Entiéndase, la precarización laboral. Bien, eso lo que ha generado es un incremento de la pobreza en el país, una pérdida de derechos, una pérdida de la capacidad de las organizaciones sindicales para poder incidir en la construcción de sus derechos, y por eso este gobierno, con una concepción totalmente distinta, promueve una reforma laboral. Y entonces ahora miremos de qué habla la reforma laboral. Lo primero de lo que habla la reforma laboral, si ustedes vieron, es de los principios. ¿Por qué creen ustedes que estén hablando de los principios, compañeros? No me dejen hablando solo. O sea, malitos. ¿Me están poniendo cuidado o me da la impresión de que estoy solo yo hablando acá? Profe, pues yo pienso que es una reforma laboral que tiene que ir en consonancia con la Constitución política y los principios están consagrados en la Constitución política. Perfecto, Julián. Muchas gracias. Exactamente es eso. Las constituciones liberales, o sea, las decimonónicas, las que ocurrieron en el siglo XIX fundamentalmente, son constituciones que tenían como estándar la ley. ¿Sí? Entonces siempre escuchamos que todos somos iguales ante la ley. Además de ese concepto de que eran constituciones que le asignaban una función de guardián al Estado de los derechos de todo el mundo, el criterio para abordar el respeto y las garantías era que todos éramos iguales ante la ley. Pero cuando usted iguala y trata de la misma forma a personas desiguales, no diferentes, sino desiguales, pues se está cometiendo la mayor de las injusticias. Entonces, en esa lógica de que todos somos iguales ante la ley, pues yo soy igual a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Claro, también soy igual a un habitante de calle. Entonces ahí vemos cómo puede tratarse como iguales a personas que tuvieron un partidor en su vida distinto, personas que no tuvieron la posibilidad de una movilización social en el sentido de escalar en la pirámide social. En Colombia es uno de los países con mayores dificultades para la movilidad social. Algunos estudios, por ejemplo, estiman que se requieren 10 generaciones para que alguien pueda ascender en esa pirámide social. Por supuesto que hay excepciones. Pero digamos, en términos generales,
Ese es el ritmo, la dinámica en la que la gente puede ascender en la escala social. Porque está tan concentrado el poder. Ya les hice un mapa muy rápido de lo que es el conglomerado económico. Bueno, a eso habría que añadir que somos 22 millones de trabajadores, que de esos 22 millones, 56% están en la informalidad, ¿sí? Y entonces tenemos una mejor caracterización de lo que son la población de los trabajadores en Colombia. Entonces el constituyente o los constitucionalistas empezaron a ver que ese enfoque era muy injusto, el de tratar a todos como iguales. Y entonces las constituciones de la posguerra, las que hubo fundamentalmente después de 1945 en la vieja Europa, son constituciones que se rigen fundamentalmente por principios. Ya no es la ley, ya son los principios. Y esos principios, en el caso colombiano, se edifican fundamentalmente en tres pilares. El primero, el preámbulo. El preámbulo. El preámbulo de la Constitución, cuando uno lo lee es hermoso, pero no es una expresión retórica. El preámbulo tiene una fuerza vinculante. El preámbulo no es una figura poética. No, el preámbulo, los preámbulos marcan el norte teleológico de los anhelos de un país, de lo que quiere un país. Y ahí están consagrados en buena medida los principios, y ahí hablan del trabajo. El segundo artículo es la cláusula del Estado Social de Derecho. Es donde se va a entender el tema de los principios. Sí, la cláusula del Estado Social de Derecho nos habla de que no estamos hablando de un Estado que tenga la aspiración rotunda o definitiva de una riqueza económica fundamentalmente, sino de una riqueza social. O sea, la economía en esa concepción tiene que estar al servicio de la sociedad y no al contrario. La economía, como lo dice la riqueza en algunos casos, y la propiedad tiene que tener una función social. Pero la economía no es un fin en sí mismo. La economía es un instrumento para garantizar el bienestar de la sociedad. ¿Sí? Y ahí tenemos un número importante de economistas. Otros hablan exclusivamente de la rentabilidad y le hablan a usted del Producto Interno Bruto y le hablan de cómo se creció. Pero primero, esos indicadores son insuficientes, tienen demasiadas falencias. El Producto Interno Bruto, por ejemplo, no recoge las externalidades, no recoge el costo que tiene, por ejemplo, la energía a partir de combustibles fósiles, no recoge el impacto ambiental que tiene toda esta industria desaforada. No recoge el impacto que tiene en la sociedad y en la humanidad y en el planeta el hecho de producir productos con obsolescencia programada. Entonces, todos esos indicadores son absolutamente deficientes y nos los venden como un mantra, como si fuera la fórmula irrefutable que indica de manera fidedigna lo que está ocurriendo en el mundo, y no es así. No es así. Hay que tener una mirada crítica sobre todos esos indicadores económicos con los que todos los días nos están bombardeando las organizaciones, las empresas y los medios de comunicación. Aquí hay uno. Y por el otro lado está el artículo segundo, que habla de los fines esenciales del Estado. Y entonces aquí hay un concepto que es muy importante, que se trata de la eficacia de los derechos. O sea, los derechos están consagrados para que puedan ser ejercidos de manera eficiente, de manera segura. Y eso es lo que tiene la cláusula. O sea, le atribuye al Estado un mayor nivel de responsabilidad en la protección de los derechos.
¿Por qué hacer una reforma laboral? Uno puede hablar, en primer lugar, podemos hablar perfectamente de 5 razones por las que hay que hacer una reforma laboral. La primera es que el Código Sustantivo del Trabajo, ustedes recordarán, es de 1950. Ese Código Sustantivo es el resultado de un decreto. No es un código que sea una ley tramitada en el Congreso de la República, no fue expedido por el presidente en amparo de una norma de estado de sitio. Todos ustedes son muy jóvenes, pero nosotros vivimos durante la Constitución de 1886, el artículo que más conocíamos de la Constitución no era este que yo le estoy diciendo, el primero, el segundo, el preámbulo, que lo decimos todo el tiempo. No, era el 151, porque ese era el artículo del estado de sitio. El estado de sitio es un estado de excepción. O sea, es un instrumento al que pueden apelar los gobiernos en algunas circunstancias excepcionales, especiales. Y entonces se rodea al presidente de mayores atributos legales para que pueda disponer mejor de la estructura del Estado y pueda afrontar de manera mucho más eficiente una situación excepcional. Pero no, durante toda la vigencia de la Constitución de 1886, lo excepcional era que no hubiera estado de sitio. O sea, lo excepcional se volvió la regla. Lo recurrente, lo permanente. Entonces es en ese marco que se expide el Código Sustantivo del Trabajo. Un Código Sustantivo del Trabajo que se expide porque había una serie de estudiosos del derecho que básicamente estaban trayendo de México. México logró en 1917 lo que nosotros logramos en 1991, constitucionalizar el derecho al trabajo. Eso que nos decía Julián Andrés, de que es que esos principios están en la Constitución, ¿sí? En el artículo 53, por ejemplo, o en el artículo 25, ¿sí? Se logró en el 91. Eso ya lo tenían los mexicanos en 1917. Y tenían unos tratadistas de derecho laboral muy interesantes como Mario de la Cueva. Si ustedes contrastan el código sustantivo, el Código del Trabajo de México, lo comparan con el nuestro, son muy parecidos. Son muy parecidos. Pero es expedido en el marco de lo que conocemos como la hegemonía conservadora. Ahí tenemos los gobiernos de Laureano Gómez y de Urdaneta Arbeláez y de Mariano Ospina Pérez. Estamos precedidos de una violencia muy fuerte. Se expide en 1950, pero en 1948 han asesinado a Gaitán. Y eso ha generado, digamos, el surgimiento de las guerrillas liberales, que es la respuesta, digamos, a la violencia de la extrema derecha, porque estábamos precedidos de una situación muy particular que se parece mucho a la situación de ahora, y es la resistencia pugnaz que tenía la derecha colombiana por una reforma agraria. Alfonso López Pumarejo había propuesto en 1936 la reforma agraria y ante esa iniciativa de ese gobierno de la Revolución en Marcha, pues Laureano Gómez y Ospina Pérez manifestaron que se iban a oponer pues como gatos patas arriba, que iban a hacer textualmente invivible el país y que llegarían hasta al atentado personal. Estoy citando textualmente esas afirmaciones y eso se cumple con el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán y toda esta revuelta. Este gobierno conservador, para tratar de aplacar las cosas, expide este código que tiene muchas de las cosas de la Revolución Mexicana. Sí. Pero después de ese código han ocurrido muchas cosas. Lo primero que hay que decir es que ese código está muy ligado al concepto de empresa desde la concepción física. O sea, las 4 paredes. ¿Sí? Que corresponde, digamos, a una concepción de una economía que descansa fundamentalmente en la industria.
Y acuérdense que hoy estamos en una era post-industrial. No porque haya desaparecido la industria. No, no, la industria sigue ahí y es absolutamente necesaria y va a seguir existiendo industria porque vamos a necesitar la industria. Lo que pasa es que ya el sector económico de la industria no es el determinante. ¿Sí? Aquí el determinante es el sector de servicios. ¿Sí ven? Entonces aquí ya tenemos una forma distinta de predominio de la economía. Y este código ya empieza a quedarse rezagado en relación con muchas cosas. Entonces lo primero es el tema de la organización del trabajo. Pero en los últimos años ha venido ocurriendo algo muy especial. Y es la tecnología. Lo que se conoce como la revolución 4.0. El fenómeno de la inteligencia artificial. Y entonces, esta inteligencia artificial, la tecnología, está cambiando incluso la concepción de los servicios. Que es, digamos, el modelo de organización del trabajo que predomina hoy, pero con un salto cualitativo. Entonces, pronto nos encontraremos con que ningún señor irá a sus casas a leer los contadores, porque eso desde una central se puede leer cuánto fue el consumo. Nos estamos encontrando con que esta tecnología está promoviendo nuevas formas de organización del trabajo, con un marco de derechos que no sabemos todavía qué va a pasar. Entonces piénsese en los trabajadores de Uber, piénsese en los trabajadores de Rappi. Yo en la maestría de Derecho Laboral de la Javeriana, de la cual soy profesor, los estudiantes me decían, no, es que ahora es una máquina la que da las órdenes. Y entonces ahí encontramos una situación muy particular. Y es no solo una nueva forma de organización del trabajo, sino una nueva forma de describir el trabajo. Entonces, en términos de esta nueva tecnología, esta tecnología va acompañada de un nuevo lenguaje. Eso se denomina el giro lingüístico. Entonces, si usted es un trabajador de una empresa de transporte y se sube al vehículo a ganarse la vida, y ese vehículo es de la empresa de transportes a la cual usted está vinculado mediante un contrato de trabajo, usted es un trabajador. Pero si usted se sube al habitáculo de su carro, que lo tiene inscrito en la plataforma de Uber, y sube a ganarse la vida con ese carro, usted ya no es un trabajador, usted es un colaborador. Y la aplicación para la que usted trabaja no es una empresa, es una plataforma. Se ve cómo cambia el lenguaje y ese lenguaje tiene unas implicaciones muy poderosas. El lenguaje no es ingenuo. El lenguaje tiene un impacto en las personas. ¿Por qué? Porque hoy estamos frente a un fenómeno nuevo. ¿Qué es esto que les cuento que se llama el giro lingüístico? Es que el tema es mucho más complejo. Yo sé que ustedes quieren que nos metamos en los artículos y vamos a llegar allá, pero quiero mostrarles el contexto. Entonces, hay un fenómeno que se conoce como la posmodernidad. La posmodernidad básicamente, ¿qué buscaba? Destruir los grandes relatos de la modernidad. La modernidad surge, yo les quiero generar muchas inquietudes para que ustedes vayan a leer y a profundizar en cada cosa que les estoy diciendo. La modernidad surge para enfrentar dos situaciones que vivía la humanidad en su momento. Uno, el poder del rey. O sea, el poder absoluto está concentrado en una sola persona.
Y esa persona dicta sus decretos, esa persona maneja los ejércitos y esa persona decide la suerte de todos sus ciudadanos, incluso la vida de los ciudadanos, porque es él quien ordena ejecutar o no a alguien. Y entonces la humanidad quiere debilitar ese poder para promover formas de organización de la sociedad mucho más democráticas. Y entonces despoja a ese soberano, a ese poder absoluto en cabeza de una persona, lo despoja y ahora construye toda una institucionalidad. Entonces ahora tenemos poderes públicos que se controlan entre ellos. Tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero tenemos organismos de control. Entonces tenemos la Fiscalía, tenemos la Procuraduría, tenemos la Defensoría del Pueblo, tenemos la Contraloría, tenemos la Contaduría. Son organismos de control. Tenemos el Banco de la República. Entonces, ¿ve que se dispersa el poder para que no esté concentrado? Pero además se permite el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos. Se permite incluso la movilización. Ahora que estamos con el tema del fiscal, nosotros podemos encontrar perfectamente que la Corte misma, la Corte Constitucional, esta que dice que ahora se siente asediada por la presión que está ejerciendo la sociedad para que elija un fiscal, esa misma Corte ha proferido sentencias en las que dice que una de las formas de ejercer los derechos es la movilización colectiva en las calles. Y es una forma válida, legítima, legal, de presionar a las autoridades para que se estén al cumplimiento fiel de sus funciones. ¿Sí? Entonces, eso hace la modernidad. Logra democratizar el poder. ¿Cuál es la otra cosa que quiere lograr la modernidad? Despojar de la verdad absoluta a Dios. Y entonces ahora, lo que quiere esa modernidad es que haya un gran discurso científico. O sea, que la verdad pueda ser contrastada, pueda ser verificada, pueda ser sometida a contraste permanentemente. Entonces hay un discurso que es el discurso de la ciencia. Y hay unos grandes relatos sobre la democracia. Pero a partir de las debilidades que ha tenido ese gran relato, un grupo de filósofos como Foucault, como Derrida, como Deleuze, dijeron, la modernidad no ha cumplido con los propósitos, que era mejorar, hacer de la sociedad un lugar mucho más armónico. Eso no se ha logrado, porque esos poderes están concentrados, porque esos poderes son patriarcales, porque esos poderes son autoritarios. Entonces empiezan a discutir eso, la validez de esos relatos de alguna manera absolutos, tanto el de la democracia como el de la verdad científica en general. Y entonces viene el posmodernismo. Pero en esa búsqueda de criticar la modernidad, ese posmodernismo y en los relatos sólidos, fuertes de la modernidad, deviene en un relativismo absoluto. Incluso hay filósofos que hablan de la anarquía epistemológica. Y entonces en ese relato de la anarquía epistemológica, cualquier cosa es válida. No tiene que estar sometida a la verificación de la ciencia. Eso explica, por ejemplo, que a pesar de la enorme evidencia científica que hay en relación con que la Tierra es redonda, haya un grupo de personas que se reclaman tierraplanistas. Y en esa lógica, ese discurso es perfectamente válido. Pues bien, el problema es que eso arriba al mundo del trabajo de una manera dramática. Entonces, un señor que es un trabajador, en ese relativismo, en ese todo vale, en esa epistemología, anarquía epistemológica, pues deja de serlo. Y al dejar de serlo,
deja de estar protegido. Entonces, ese es el impacto que tiene esta nueva tecnología, una nueva forma de organización del trabajo, una nueva forma conceptualización de las partes y del quehacer de esas personas. Pero en el fondo, de manera ontológica, lo que está ocurriendo de manera real, objetiva, es que se ha aumentado el nivel de explotación. Entonces, la empresa de transporte ya se ha liberado de tener que tener un vehículo, de pagar por el mantenimiento de ese vehículo. Pero no solo se ha liberado del vehículo, se ha liberado del trabajador, de tener que pagarle a ese trabajador. Y entonces ahora el trabajador tiene que pagarle a la empresa por la aplicación. Entonces, ¿sí ve? Esa nueva forma de organización del trabajo nunca estuvo pensada en el Código Sustantivo del Trabajo. Por eso es una reforma laboral, es necesaria. Pero además tenemos una nueva Constitución. Y que acabamos de señalar, como lo decía Julián, es una Constitución que tiene un enfoque en principios. Y que ese enfoque en principios, por ejemplo, nos permite hablar de formas de discriminación positiva. ¿Cómo puede el Estado intervenir para proteger a ciertas poblaciones vulnerables? Eso es lo que se hace cuando estamos hablando, esa discriminación positiva es lo que se hace cuando estamos hablando de la estabilidad laboral reforzada. Esa forma de discriminación positiva es lo que explica que puede haber una terna de 3 mujeres, pero no puede haber una terna de 3 hombres. Y ese fue como el gran error del magistrado Germán Botero, cuando intentó impugnar la terna porque era de mujeres. No, es que esto es para mujeres. Porque es que no estamos en un matriarcado, estamos en un patriarcado. Y entonces la población vulnerable son las mujeres. Y por eso tiene razón Carol cuando habla del enfoque de género en la reforma laboral. Porque es que en el mundo del trabajo también se siente el asedio a las mujeres, la pérdida de derechos de las mujeres. Entonces hay unos niveles, por ejemplo, de desigualdad en los ingresos. Y el mundo del trabajo tiene que tratar a las mujeres dentro del contexto y la lógica que se mueven en la sociedad. Las mujeres trabajan muchas más horas que los hombres. Eso está perfectamente documentado. Y en lo que conocemos como la economía del cuidado, se estima que el 20% del PIB corresponde a la economía del cuidado. Y eso lo ve el mundo productivo económico, los empresarios y los gobiernos y las instituciones como algo que no tiene importancia. Pues no, señores. Sin la reproducción social, sin el espacio donde los trabajadores pueden recuperar sus energías y renovarse como personas, que es la familia, no puede haber trabajadores. Si no hay cuidadores, no hay productores. Y entonces esto es lo que intenta la reforma laboral cuando estamos hablando, por ejemplo, de servicio doméstico. ¿Sí? Es eso. Eso es parte del enfoque de género. Entonces tenemos 2 cosas. Nuevas formas de organización del trabajo. Tenemos una nueva constitución. Pero también tenemos ¿qué? Tenemos normas internacionales. Entonces, por ejemplo, el convenio 87 y el convenio 98 fueron adoptados por Colombia en 1976 a través de las leyes 26 y 27. Posteriores al Código Sustantivo del Trabajo. Y el Código Sustantivo del Trabajo tiene una concepción restrictiva de esos derechos. Por ejemplo, hoy se está hablando todavía de una discusión sobre el derecho de asociación. ¿Sí? Voy a poner estos ejemplos. A mí me gusta contar historias. Yo más que académico soy un contador de historias.
En 1984, 86 mejor, la Guardia Penitenciaria no podía tener sindicato. No podía tener sindicato. Hoy, a partir de 1991, puede tener asociaciones. Y para los efectos, desde la concepción de la Organización Internacional del Trabajo y de las normas en general, de las normas internacionales, son concepciones muy amplias. Entonces no hay diferencia entre un sindicato y una asociación. Yo soy asesor de la Asociación Colombiana de Futbolistas. Y esa asociación no es de naturaleza sindical, es de naturaleza civil. Y tiene una explicación fáctica. Y es el tema de la seguridad. ¿Sí? Cuando ellos crean la asociación, hay muchas cosas que los empresarios y los abogados de los empleadores no entendían. Primero, porque siguen extraviados y quieren estar extraviados en las lógicas del Código Sustantivo del Trabajo y abandonar los principios que informa la nueva Constitución, pero además abandonar las normas internacionales del trabajo. Y era una organización civil por razones de seguridad. Entonces, imagínense, ustedes que son de la Universidad de Antioquia, pues recordarán quién era el dueño del Envigado. ¿Quién era el dueño del Nacional? ¿Quién era el dueño del Medellín? De Bajo Cauca. Entonces, hablar de sindicato era suicida. Porque el fútbol colombiano, la presencia de las mafias era evidente. Y esas mafias tienen una concepción de derecha, que repudian los derechos. Claro, porque son poderes criminales. Pero además, denominarse sindicato en ese ambiente, en un momento en el que crear un sindicato era mucho más difícil que crear una guerrilla. Entonces no podía llamarse sindicato, no podía ser una organización sindical. Y la junta directiva de esa organización sindical jugaba en el exterior. Iván Ramiro Córdoba fue su idea. Él abanderó eso con Mario Alberto Yepes, con Juan Pablo Ángel, con Jorge Bermúdez, Óscar Córdoba. Ellos crearon eso. Ninguno jugaba en Colombia. Y entonces, ese legalismo de los abogados, de los empresarios, expertos en buscarle la fisura a la norma para negar el derecho, o sea, son profesionales del derecho, expertos en negar el derecho. Eso es una contradicción que tiene profundas implicaciones éticas, porque es como ser un médico para justificar el asesinato, así de sencillo. Se enfrascaban en esas discusiones y tuvimos que ir a la OIT. Y la OIT le dijo, sí, señores, ellos son los verdaderos representantes de los futbolistas. No nos importa si no está inscrito en el registro sindical. No nos importa si es una organización de naturaleza civil. El punto es que su propósito, su objeto social es la defensa de los intereses de los profesionales del fútbol. ¿Sí ven? Entonces, esa concepción que está consagrada en el Código Sustantivo del Trabajo es restrictiva y choca de frente con las normas internacionales. Entonces, por eso hay que hacer una reforma laboral. Porque ahora tenemos normas internacionales y hay que armonizar el marco legal de los trabajadores con esas normas internacionales, con la nueva Constitución, con las nuevas formas de organización del trabajo. Pero además, porque en el mundo, y yo les pido a ustedes que profundicen en eso, hay nuevas formas de interpretación del derecho. Entonces, en la lógica de la tradición y la hermenéutica, lo que hay es la tradición románica, la teoría románica de Roma, que es
la interpretación exegética. O sea, remitirnos, reducirnos, circunscribirnos al texto del contrato. Esa es la tradición románica. Y es básicamente lo que ustedes aprenden en las universidades sobre interpretación de las normas y de los textos. Entonces yo me reduzco, me circunscribo a lo que dice el texto del contrato. Pero hay esa es la interpretación textual, contractual. Pero hay una nueva variante que se ha impuesto desde hace unos 100 años, no es nueva tampoco, que dice que el contrato tiene que tener una función social, que el contrato está inscrito en medio de un ambiente, de un contexto. Y entonces el contrato tiene que interpretarse en el marco de ese contexto. Entonces pasamos de una interpretación estrictamente contractual a una interpretación relacional. ¿Me hago entender? O sea, empezamos a hacer la interpretación partiendo del texto, pero más allá del texto, ubicándonos en el contexto. Por favor, eso es muy importante. En un mundo globalizado, en un mundo con otras dinámicas, hay que romper ese esquema restrictivo, castrante de las viejas interpretaciones del derecho. Y eso no es una invención mía. Les recomiendo leer y estudiar, no leer, estudiar la sentencia T-406 de 1992 de un magistrado formidable que se llama Ciro Angarita Barón. Y ahí ustedes encontrarán cómo la Constitución de 1991 implica nuevas obligaciones para las autoridades, para los jueces. Y dentro de esas nuevas obligaciones, donde está, por ejemplo, la inmediación, la actividad protagónica del juez y de la autoridad en la protección de los derechos, implica, por ejemplo, que incluso en los procesos ordinarios hayan que observar los derechos fundamentales y no lo hacen los jueces. Para usted proteger un derecho fundamental tiene que necesariamente acudir a la acción de tutela. Pero no. En el marco y en la lógica y en la interpretación y en el concepto de la Constitución Política de 1991, las autoridades en cualquier escenario tienen que tener como referente primordial la protección inmediata de los derechos fundamentales. Y no esperar a que el ciudadano lo ejerza a través de un instrumento como la acción de tutela. Eso no puede verse en la lógica de los jueces, pero desafortunadamente venimos con la inercia de la Constitución de 1886 y con la inercia del pasado. Sigue pesando demasiado el pasado en la lógica de la interpretación. ¿Recibe? Estamos hablando de una nueva forma de interpretación del derecho, la relacional. ¿Por qué? Porque se le asigna también al contrato una función social. Y ese contrato solo se explica porque se mueve en un ambiente que también lo está predeterminando. Entonces, más que textual, es contextual, la nueva forma de interpretación. Y ahora sí entremos. Entonces, cuando hablamos de principios, voy a hablar solo de un principio. El principio de la primacía de la realidad. Porque no tenemos tiempo para hablar de todos los principios y tengo que hablar de las otras cosas también de la reforma laboral. ¿Qué busca la reforma laboral? Reposicionar los principios. Darle al principio una mejor ubicación y el punto de partida de la interpretación del derecho. O sea, el derecho solo se explica en su alcance a partir de la base que es el principio. El principio va a determinar el alcance del derecho. Acuérdense que no estamos en la lógica de la Constitución del 86, donde es la ley. No, es el principio.
Esa forma de interpretación, esa hermenéutica particular, se llama nomoárquica o principialística. Y uno difícilmente en la interpretación del derecho oye hablar a los operadores jurídicos de eso. Entonces, esta reforma laboral quiere darle una trascendencia mayor a los principios y tenerlos a estos como fuente densa del derecho. A eso se aspira con la reforma laboral. Y entonces el principio de la primacía de la realidad es uno de esos. O sea, ya estaba en el código anterior, ya está en la Constitución. No, pero es que el punto es, debo hacerle, el legislador debe hacer ver que el principio hoy juega un rol distinto. En esa sentencia T406, Ciro Garita dice, es que la ley pierde sacramentalidad. No se puede reducir a lo que está diciendo el texto de la ley. El operador jurídico, la autoridad tiene que ir más allá, porque eso va de la mano con la eficacia de los derechos. ¿Se acuerdan que le hablé del artículo 2 de la Constitución Política? Hay todo un tratado sobre ese artículo, como hay todo un tratado sobre la cláusula de Estado del Derecho, como hay todo un tratado sobre el preámbulo. Por favor, estudien eso en profundidad. Empiecen a degustar eso, ¿vale? No lo vean como la tarea para el domingo, sino como algo que usted empiece a disfrutar con ese texto. Quiero que lo vean de esa manera y verá los frutos que les va a rendir a ustedes, no solo en su ejercicio profesional, sino en sus vidas mismas. Entonces, el principio de la primacía de la realidad, como saben todos ustedes, lo conocen, ¿verdad? Sigo creyendo que estoy solo. Oh, sí, profe, sí lo conocemos. Alguien dígame, ayúdenme. No lo recuerdan, no lo saben. Profe, eso es que prima la realidad sobre lo aparente. Sí. Por ejemplo, yo tengo un contrato pues, de prestación de servicios, Ajá. pero que la persona tiene subordinación, trabaja 8 horas, tiene que prestar el servicio personalmente. Ajá. Entonces hay que darle supremacía a la realidad, pues, de un contrato laboral. ¿Por qué ocurre esto? Podemos dar muchas más razones, pero digamos 3. Porque el derecho laboral es tuitivo. ¿Alguien sabe qué es tuitivo? Bueno, tuitivo es protector. Que hablar así suena bonito, nos da caché, nos hace posar de intelectuales. Pero tuitivo es protector. O sea, el derecho no debiera ser el derecho laboral, sino el derecho del trabajador. Porque está pensado es para el trabajador. ¿Por qué existe el derecho laboral? Porque en las relaciones jurídicas laborales es una de las pocas relaciones en las que las partes son asimétricas. Las partes son desiguales. Hay un señor aquí que es el empleador y otro señor aquí que es el trabajador. Este tiene un poder en la relación dominante sobre este señor. Esa es la realidad material. Entonces, el derecho laboral consagra una serie de normas, de instituciones, de principios para intentar equilibrar eso. Si no existiera esta realidad previa, pues lo que tendríamos es esto, y entonces estaríamos hablando del derecho civil, del derecho comercial. Entonces, por eso el derecho laboral es tuitivo, o sea, está pensado para proteger a la persona del trabajador, no del empresario, no del empleador. ¿Sí? Entonces,
Eso explica que existan estos principios. Lo explica también porque el derecho laboral, contrario al derecho civil o comercial, es fáctico, fundamentalmente fáctico. Me explico. Y yo siempre lo explico con este ejemplo muy sencillo. Si yo quiero venderle un bien inmueble a cualquiera de ustedes, y estamos hablando de una relación entre iguales, tenemos una puja, ¿cierto? Por el precio. Yo puedo pedirles 300 millones, usted me dice le doy 150, podemos quedar en 225. Estamos los dos así y quedamos en ese precio. Y hacemos la transferencia. Si yo le incumplo a quien le estoy vendiendo y no entrego el bien, ¿cómo prueba esa persona que es el propietario? Con la escritura pública, ¿verdad? Y con el certificado de tradición. Esa es la forma. O sea, la prueba es documental. En cambio, en el derecho laboral, el contrato que sea suscrito, tal como lo dijo Santiago, por ejemplo, el contrato de prestación de servicios no es suficiente para aprobar la relación laboral. O sea, no tiene la eficacia que en el caso de la venta del inmueble, que en el caso y en el escenario del derecho civil tiene ese documento. No, aquí pierde eso. Porque lo que nos importa son los hechos, es fáctico. Pero además porque en esa lógica, todos los contratos, cualquier contrato, no solo los laborales, cualquier contrato, pero además cualquier relación que tengamos, y sobre todo si es jurídica, tiene que hacerse bajo la lógica del principio de la buena fe. Lo que conocemos en derecho como el pacta sunt servanda. Y ese principio de la buena fe, lo que tiene tras de sí es la confianza. Es la confianza de que yo le voy a entregar el bien a la persona que me lo está comprando. Es la confianza que yo tengo de que quien me está comprando ese bien me va a pagar. Eso es el pacta sunt servanda, para explicarlo de una manera muy prosaica. Igual en la relación laboral. Yo lo vinculo a usted bajo la lógica de lo que usted se merece, bajo la lógica de lo que usted es, de lo que ontológicamente es. Y si usted es un trabajador, pues yo no lo puedo vincular mediante un contrato de prestación de servicios. Entonces, estos principios quieren reforzar también el principio de la buena fe. Entonces, ¿por qué existe el principio de la primacía de la realidad? Para evitar dos cosas. La simulación y el fraude a la ley. ¿Sí? La simulación es una figura propia del derecho civil. Entonces, en el ejemplo este de la casa, que yo le estoy vendiendo a Santiago, Santiago, vamos a hacer este negocio. Yo le pedí 300, él me ofreció 150, quedamos en 225, pero el catastro está en 120. Entonces, Santiago y yo acordamos hacer la escritura por 120 millones, cuando en realidad la estamos haciendo por 225. Es una simulación. En términos estrictamente penales, ¿qué estaríamos haciendo? Una falsedad ideológica, ¿verdad? Porque estamos consignando en un documento algo que no es cierto y que tiene unas implicaciones. ¿Qué es? Que no vamos a pagar impuestos por 225 millones, sino por 120 millones. Pero nadie nos puede denunciar por eso. Es un acuerdo entre las partes.
Y en términos legales es permitido, en términos éticos es cuestionable, pero en términos legales es permitido. Eso no se puede hacer en derecho laboral. No se puede hacer. Puede que realmente lo que yo esté haciendo con Santiago es una donación. ¿Sí? Y entonces a esa donación, para efectos fiscales, le doy apariencia de una compraventa. Eso se puede hacer y se llamará simulación. En derecho laboral no. Si es compraventa, es compraventa. Si es donación, es donación. Y entonces me importa un comino lo que diga el documento. Si dice que es un contrato de prestación de servicios, pero yo encuentro todos esos elementos que señaló Santiago, pues es un contrato de trabajo. Es fundamentalmente práctico y no puede haber simulación. Y el otro tema es el fraude a la ley. El fraude a la ley. ¿Cuáles son los tipos de fraudes que pueden darse en el contrato, los tipos de fraude a los contratos de trabajo? Anímense, denme opciones. Profe, algo que vaya en contra de la dignidad del trabajador o de los derechos irrenunciables al trabajador. La dignidad. ¿Quién más? Creo Suéltese, que cuando suéltese. se disfraza el tema del salario con bonificaciones, entonces le dan una parte en salario y la otra parte que es excluyente de prestaciones, entonces lo disfrazan un poquito para aminorar esas cargas. Suéltense, suéltense. No importa que me digan lo que ustedes consideren que es una bestialidad. Aquí estamos para aprender. Yo no estoy aquí para descalificar, ¿vale? Entonces no me importa. Si tiene una duda, un temor, díganmela. Aquí estamos para aprender, inclusive yo. Es un poco el ambiente que quiero generar. Salario, ¿qué más? Profe, no sé si por ejemplo, que es muy común en las alcaldías, que se disfracen en contratos de prestación de servicio algo que deba ser, pues que es un servicio que debe estar vinculado o en provisionalidad o carrera administrativa por parte del empleado, que es muy común, que le exigen cumplir horarios, que es todo lo Sí. demás. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué se puede disfrazar? ¿Qué se puede simular? Eso que acaba de decir Juan Esteban y que ya lo había dicho tal vez Santiago, la relación laboral. Estoy simulando la relación laboral. Entonces, a partir de un contrato civil o comercial, estoy encubriendo una relación de trabajo, con todas las implicaciones que eso tiene. Eso no se puede hacer. Esa simulación no es posible en el derecho laboral. Pero también puedo estar encubriendo el verdadero empleador. Entonces nosotros nos encontramos con un uso indebido. No es que sean ilegales las empresas de servicios temporales. ¿Sí? Lo que pasa es que las empresas de servicios temporales pueden funcionar bajo unas limitaciones claramente definidas. Sí, una empresa, si necesita un trabajador que no lo requiere a término indefinido porque la actividad no es permanente, puede hacer dos cosas. O traer ese trabajador y vincularlo directamente a través de un contrato de trabajo a término fijo. ¿Sí? A término fijo. Vincularlo por el tiempo que lo necesite. Y no hay problema. Si la actividad no es permanente. Si nosotros encontramos que de manera recurrente lo que hay es una prórroga de ese contrato a término fijo, pues allí hay un fraude del contrato de trabajo. ¿Sí? Allí hay un fraude del contrato de trabajo.
¿En relación con qué? Con la duración del contrato. Porque el contrato realmente debe ser a término indefinido. Pero igual pasa con la empresa de servicios temporales. Entonces, puede también llamarlo a través de una empresa de servicios temporales. ¿Y qué puede hacer? Lo contrata a través de esa empresa por 6 meses. ¿Cuál es la diferencia? Aquí se parte, digamos, los elementos de la relación laboral. Acuérdense que los 3 elementos de la relación laboral son la prestación del servicio, la subordinación y la remuneración. Entonces, en las empresas de servicios temporales, la subordinación la hace la empresa beneficiaria. Ese señor tiene que trabajar bajo las órdenes de la empresa que ha contratado la empresa de servicios temporales. Pero la remuneración la paga la empresa de servicios temporales. ¿Sí ven? Se fragmenta, se diluye esto. Y la prestación del servicio, el trabajador no lo va a hacer para la empresa de servicios temporales, sino para la empresa beneficiaria. Entonces aquí hay una fragmentación de los elementos de la relación de trabajo. Y lo puede hacer por 6 meses. Y lo puede prorrogar por otros 6 meses. Al cabo de esos nuevos 6 meses, o sea, al cabo del año, esa empresa no puede contratar a ese trabajador ni a ningún otro a través de esa empresa de servicios temporales ni en ninguna otra. ¿Por qué? Porque la actividad dejó de ser temporal. La actividad se volvió permanente. Y en el caso del contrato a término fijo, el empleador está obligado a prorrogar el contrato las veces que sea necesario mientras subsistan la necesidad que dio origen al contrato y siempre que el trabajador cumpla con sus obligaciones. Carol, tal vez, o Jimena habló de el salario. ¿Se puede simular el salario? Y ya ella planteó algunas ideas sobre cómo se puede simular el salario. En el fútbol ocurre mucho eso. Ustedes recordarán al profesor Montoya, que fue el campeón de la Copa Libertadores de América con el Once Caldas. Era el técnico del Once Caldas y tuvo que sufrió ese accidente y terminó pensionado con $1 millón. Porque el club le pagaba un salario de $1 millón. Y sobre eso pagaba la seguridad social. Él se ganaba realmente $20 millones. Yo no sé si el profesor Montoya demandó o no. Y al fin, ¿cómo quedó? Entonces la seguridad social se pagaba, el ingreso base de liquidación era el de $1 millón, no el de $20 millones. Sí. Pero hemos ganado algunos procesos con el Deportes Tolima, sobre todo, donde hemos logrado identificar ese tipo de violaciones. Entonces, hay violaciones al trabajo, al salario, perdón. ¿Qué otra violación puede haber? Puede haber el de la actividad. Entonces, por ejemplo, en muchas empresas donde se requieren trabajadores con cierta experticia, con un nivel de formación académica determinado, no necesariamente profesional. Puede ser un técnico o un tecnólogo. Piénsese, por ejemplo, en los puertos, es donde lo he visto de manera recurrente. Hablan de oficios varios. Entonces, el objeto del contrato es realizar oficios varios. Para encubrir que ese señor puede ser un estibador, puede ser un winchero, puede ser un tarjero, ¿sí? Y para eso usted necesita una formación. Y entonces, si necesita una información, pues su ingreso no puede ser un salario mínimo. Entonces, lo que quiero decir es, contra todo esto, trabaja
el principio de la primacía de la realidad. ¿Y cuál es la virtud? Que en la simulación de la que hablamos en el derecho civil, entonces si yo le vendí el predio si yo le vendí el predio a Santiago por los 120.000 pesos que dice la escritura, él no me puede demandar a mí, porque él dio el consentimiento. Él dio el consentimiento. Entonces, eso lo inhabilita a él para hacer oponible cualquier cosa frente a mí en relación con ese tema. En el caso del trabajador, no. El empleador dice, sí, pero es que él sabía. Santiago, yo le dije, Juan Esteban, yo le dije que usted era un contratista. Es que yo no lo engañé a usted y usted me dio su consentimiento. Usted no me venga a decir ahora que usted es un trabajador y que lo que tiene es una relación de trabajo. No, no, yo le dije, oye, usted me dio su consentimiento. Pues no importa. Puede haber ido a una notaría y decir, mire, yo, bajo la gravedad del juramento, afirmo que acepto esta condición sabiendo que ta. Y no sirve, no se tiene en cuenta, se tiene por no escrita. ¿Sí ven? Entonces, la virtud del principio de la primacía de la realidad es que releva al trabajador de el tema del consentimiento. Pudo haberlo dado o no haberlo dado, eso no importa. Es irrelevante el hecho de que lo haya dado o no lo haya dado. Y en relación con el fraude a la ley, cuando nosotros hablamos de fraude, hablamos de engaño. Pero para usted sancionar el engaño, tiene que probar la intención que se tenía para hacer daño. Y digamos, tanto en el derecho penal como en el derecho civil, usted tiene que probar eso. Tiene que probar lo que se llama el dolo. Ustedes saben que en derecho penal y en derecho civil, digamos, las modalidades de la responsabilidad son 3. En derecho penal, pues es la culpa, la preterintención y el dolo. En derecho civil, la culpa y el dolo. No entendí bien, Santiago, si me quiere decir. Santiago escribió algo, pero compartámoslo, tranquilo. Ok, no, sino que en prestación de servicios, pues es diferente, digamos que dependiendo del riesgo de la actividad, quién tiene que pagar los aportes, la seguridad social. Pues digamos que sea una actividad muy peligrosa, pero que se determine que está en riesgo 2 o riesgo 3. Sí, señor. Entonces se haría una simulación también ahí. Sí, pero claro, y mire que yo nunca la he trabajado como simulación, ¿sabe? Pues por supuesto que la he trabajado como una forma de encubrir el riesgo, ¿sí? Y lo he visto sobre todo en los temas portuarios, en aquellas actividades de alto riesgo. Pero nunca lo trabajé, voy a incluirlo. Gracias. El riesgo como una forma de simulación, sí, señor. Y eso no está en el contrato de trabajo, porque eso está en la estructura de riesgos de la empresa. Pero sí, muy bien, perfecto. Entonces decía que en el fraude hay que probar el dolo. Sí. Y decir bajo qué modalidad de culpa se incurrió en la responsabilidad. ¿Sí? Entonces usted sabe, en la culpa las 3 modalidades de la culpa, que son, ¿la recuerdan? ¿No? Las modalidades de la culpa son, ay, comadre, se me olvidaron. La primera es la impericia, la segunda es la negligencia y la tercera es la imprudencia. ¿La tienen clara? ¿Sí? ¿Quieren que les explique un poco eso? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, yo la ejemplifico con un conductor. Entonces,
alguien está haciendo el curso de conducción y de pronto con la primera clase cree que sabe conducir, coge un vehículo y arranca en el vehículo y incurre en un accidente. Sí. Entonces, la causa o la modalidad de la culpa mejor que da cuenta de ese accidente es la impericia. No sabía manejar bien. No había aprendido a manejar bien. Sí. Si alguien que sabe manejar muy bien coge un vehículo y sabe que ese vehículo, como el cacharrito de Roberto Carlos, tenía el freno, frenaba un poco retrasado, y aún así saca el vehículo y el carro, por cuenta de que los frenos están muy largos, se incurre en un accidente. Pues aquí ya no es impericia, él sabe manejar, aquí es negligencia. Él tenía que haber hecho el mantenimiento de los frenos. ¿Sí? O es un hombre muy diestro conduciendo, es un hombre que es cuidador de su carro, pero al pasar un semáforo está en amarillo y cree que alcanza a pasar al otro lado y por eso se produce un accidente. Esa es negligencia. ¿Les quedan claras esas tres modalidades? Cuando estén en derecho penal, se van a acordar de mí. Bien, pero el dolo hay que probarlo. El dolo es la intención que se tiene de producir ese efecto. Sí, de producir ese efecto, tanto en derecho civil como en derecho penal. Entonces, si alguien coge por detrás a alguien y le pega 6 tiros en la cabeza, no puede decir que fue por una modalidad de la culpa. No es que fue negligencia, no es que fue imprudencia, no es que fue impericia. No, no. Tenía la clara intención de producir ese resultado que era ese homicidio. Pero eso hay que probarlo. Que había esa intención. ¿Cuál es la virtud del principio de la primacía de la realidad? Pues que no tiene que probar que había intención. ¿Sí? O sea, el trabajador no tiene el deber de probar que el empleador tenía la intención de engañarlo, de defraudarlo. Se libera de eso, sí ve la importancia del principio de la primacía de la realidad. Y entonces por eso se le da un lugar a esto muy importante. Y por supuesto que vienen los otros principios, el principio de estabilidad laboral, ¿sí? El principio de la condición más beneficiosa, todo ese listado que encontramos en el artículo 53. Pero la reforma laboral también tiene la idea de recuperar cosas que los trabajadores han perdido. Y esa es la estirpe de la que habló tal vez Santiago al comienzo de la clase. Quiere recuperar las horas nocturnas, el recargo nocturno, el recargo por dominicales y festivos, que se redujeron ostensiblemente con las reformas que se tramitaron durante el año 2000, 2002, en la reforma de la Ley 50. Quiere disuadir a los empresarios de el abuso de el despido sin justa causa. ¿Sí? Entonces lo que quieren hacer es más costoso. ¿Se acuerda que al comienzo de la clase les dije que todas estas reformas laborales que se promovieron desde 1984, el clímax del derecho laboral, el lugar cumbre del derecho laboral es 1965? ¿Sí? Con el decreto 2351, que es el resultado de una negociación muy rápida que hubo, porque para esa fecha, 3 centrales que había en ese momento, la CTC, la UTC y la CSTC, la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, y ya ustedes tendrán la oportunidad de conocer ese mapa mejor de lo que ha sido toda la estructura sindical del país, iban a hacer un gran paro nacional y entonces se lograron muchísimas cosas en ese 2351. Desde entonces lo que ha ocurrido es el declive del derecho laboral, la pérdida de derechos para los trabajadores, la pérdida de eficacia
del derecho laboral como instrumento de defensa de derechos de los trabajadores. Y entonces se quiere dar un salto atrás. Y por eso dicen, eso es un volver al pasado. ¿Sí? Es un volver al pasado. Pero realmente lo que quiere la reforma laboral es recuperar ingresos para los trabajadores. Ya les expliqué cómo al comienzo todas estas reformas laborales lo único que han logrado como objetivo, como resultado mejor, porque no era su objetivo por lo menos en las explicaciones, en las exposiciones de motivos, por supuesto que sí era la aspiración que tenían los empleadores, es reducir el ingreso de los trabajadores y que ese ingreso del que participaban la mayoría de los trabajadores, o sea, los 22 millones de trabajadores, se vaya a los 593.000 personas, a esos empleadores. Así de sencillo. Entonces quiere devolver esto. ¿Por qué? Porque esa es una dinámica de concentración del capital. Esa es una dinámica de desigualdad. Y eso tiene unos efectos sobre la productividad y la competitividad del país. Entonces sí tiene unas cosas que van hacia el pasado, pero tiene otras que van hacia el futuro, que es el tema de los trabajadores de plataformas. O sea, ¿cómo anticiparse? No lo hace en la forma en que nos hubiera gustado, pero la inteligencia artificial debiera estar en la médula del código sustantivo del trabajo. La inteligencia artificial va a afectar 800 millones de empleos en el mundo. Y el derecho se va a ver afectado el mismo derecho, pero el derecho tiene el deber de regular esas nuevas relaciones de trabajo, esa nueva situación de trabajo mejor. Porque es su papel, es el carácter tuitivo, protector del derecho laboral. Y ahí tenemos una discusión los abogados laboralistas sobre eso. Este derecho, esta reforma laboral también tiene una relación ¿con qué? Con la transición, con el cambio climático. La forma de abordar el cambio climático, ¿cuál va a ser? El cambio de matriz energética. Eso va a implicar que hay que ir abandonando gradualmente las energías a partir de combustibles fósiles. Y eso tiene implicaciones profundas en los trabajadores. ¿Qué pasa con los trabajadores del carbón? Están perdiendo sus empleos. ¿Qué pasa con las comunidades del área de influencia de este tipo de explotaciones, el petróleo, el gas, el carbón? Porque son economías que giran alrededor. Entonces, ese cambio de matriz, esa transición de una energía basada en combustibles fósiles a una energía basada en fuentes limpias, es una transición, pero esa transición tiene que ser justa. Y justa quiere decir que esas comunidades y esos trabajadores, al momento en que ya haya una nueva matriz energética, no pueden tener menos derechos. No pueden quedar en peores condiciones de las que ya tenían. Y entonces ahí hablamos de empleos verdes en la reforma laboral. Ahí hablamos de empleos verdes. Y se habla de los trabajadores de plataformas, pero los de delivery, o sea, lo que conocemos como rapitenderos, la gente que se mueve en motos, no la gente de la economía, porque esto se le conoce como la economía colaborativa, pero ese es un eufemismo, ¿sí? No hay tal economía colaborativa. Hay ese cambio en el lenguaje que les comenté, porque eso es lo que busca el posmodernismo, destruir esos relatos y vienen todos estos nuevos lenguajes y estos nuevos conceptos. Entonces la plataforma realmente lo que está escondiendo es una empresa empleadora. Y el concepto de trabajador, lo que realmente está escondiendo, el concepto de colaborador, lo que realmente está escondiendo es un trabajador precarizado. ¿Sí? A través de ese paralenguaje, lo llamo yo, un paralenguaje. Es lo que se logra establecer a partir de esto. ¿Cómo mejorar las condiciones de ciertas poblaciones sobre las cuales no se ha regulado nunca, pero que siempre han estado presentes? O que si se han regulado no lo han hecho de la mejor manera, los trabajadores del campo. En el campo hay unas dinámicas de producción distintas, unas formas de organización distintas, unas temporalidades que es necesario atender para que esos trabajadores del campo vivan en mejores condiciones. Cuando nosotros miramos las dinámicas de desigualdad, cuando miramos el mapa de la desigualdad, la pobreza se acentúa en el campo. Entre otras cosas porque el Gini,
de la propiedad de la tierra en el campo es desmesurado. Si les hablé que 2.600 personas tienen esto en el campo, son muy pocas personas las que tienen la mayoría de la tierra productiva. No estamos hablando de los resguardos indígenas, de las cordilleras, de las zonas de reserva, sino de la tierra productiva. Y eso tiene unos efectos negativos sobre las condiciones de vida de los trabajadores del campo. Pero también quiere regular el servicio doméstico, eso que le hablamos de la economía del cuidado, que tiene un fuerte componente de género. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay hombres en la economía del cuidado, la mayoría de las personas son mujeres, ¿sí? La mayoría de las personas son mujeres. Un momentico. La mayoría de las personas son mujeres. Entonces, ¿cómo rodear de derechos a las personas del servicio doméstico? Que son, digamos, por antonomasia, el modelo de la economía del cuidado. En esencia, digamos, esos son los puntos que tiene la reforma laboral. Tiene otras cosas, en general, la negociación por rama, ¿sí? ¿Qué quiere decir la negociación por rama? En Colombia está muy bien descrita en el Código Sustantivo del Trabajo la negociación por empresa. Pero le vuelvo a traer el caso de los futbolistas porque es la mejor ejemplificación que puede haber y es la pelea que estamos dando en este momento. Nosotros, y cuando digo nosotros, digo la Asociación de Futbolistas Profesionales, quiere negociar directamente con la DIMAYOR y la Federación. No quiere negociar con Nacional, no quiere negociar con Envigado, no quiere negociar con Millonarios. Quiere hacerlo con la DIMAYOR. Esa negociación es una negociación por rama. ¿Sí? Y esa negociación se quiere hacer porque es que la Federación y la DIMAYOR determinan condiciones de empleo. Pero incluso si no lo hicieran, en el mundo se negocia por rama. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a Europa, hay muy pocas negociaciones por empresa. Entonces, el sindicato del transporte negocia con los representantes del gremio de transporte. Ah, bueno, puede haber 3 tipos de negociaciones. Entonces, uno de transporte terrestre, de pronto otros de transporte de carga y de pasajeros. En el tema de transporte terrestre, debe haber una negociación con el sector de la aviación, ¿sí? Entonces, es un solo sindicato el de transporte, que agrupa a los camioneros, que agrupa a los conductores de buses, que agrupa incluso a la gente del transporte marítimo y que agrupa a la gente de la aviación. Es un solo sindicato. Y negocia con cada uno de los gremios. O puede haber un sindicato por cada uno de esos sectores. Pero en general la estructura sindical, en Suecia, por ejemplo, hay 60 sindicatos. ¿Saben cuántos tenemos en Colombia? Tenemos 8.000 sindicatos. En Suecia hay 5 millones de trabajadores, 4.200.000 afiliados en 60 sindicatos. Nosotros tenemos 23 millones de trabajadores y tenemos 1 millón afiliados en 8.000 sindicatos. Eso ya muestra una estructura sindical perversa, una deformación de lo que es el derecho de asociación. Pero se hace la negociación por rama ya. ¿Sí ve? Ninguna liga en España negocia por equipo. Digamos, la liga en España o en Francia o en Suecia o en Dinamarca o en el Reino Unido o en Estados Unidos, no. Se negocia directamente con la liga. Entonces, el sindicato de futbolistas de España negocia con la federación, la Real Federación Española de Fútbol, ¿sí? Y el sindicato de futbolistas de Francia negocia con la liga, con la Federación Francesa de Fútbol. En Argentina pasa lo mismo, ¿sí? Cuando los que saben de fútbol recuerdan que Millonarios en los años 50 fue el mejor equipo del mundo. Y lo fue porque la mayoría de sus jugadores eran argentinos. Vinieron los mejores jugadores del mundo entonces. Pedernera, Cosi, Alfredo Di Stéfano, el mejor jugador de los años 50, jugaban en Colombia. ¿Por qué se vinieron para Colombia? Porque había una huelga de futbolistas en Argentina. Una huelga, o sea, allá, estoy hablando hace 70 años. Aquí no se ha podido hacer una huelga de futbolistas, no se ha podido hacer una negociación de futbolistas, porque estos señores tienen esa concepción
del Código Sustantivo del Trabajo, que riñe con la Constitución Política de Colombia y que riñe con las normas internacionales del trabajo y que riñe con esa interpretación que les estoy hablando de que es la hermenéutica relacional y no la contractual, la contextual y no la textual solamente, ¿vale? Esa es como las grandes diferencias. Entonces buscamos una negociación por rama. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente. Porque estudios internacionales nos demuestran cómo ese tipo de acuerdos colectivos, cuando son por rama, son mucho más eficientes, combaten mucho más la desigualdad. Pero además les quiero dar un dato que necesito aportárselo en unos argumentos que vamos a dar para un debate en el Congreso sobre la reforma laboral, de cómo los países que tienen mayor densidad sindical, o sea, mayor número de afiliados, y que tienen mayor cobertura de negociación colectiva, o sea, mayor número de trabajadores en toda su economía a través de convenios colectivos, son de los más competitivos. Y que los países que tienen menos densidad sindical, Colombia está por debajo del 5%, y que tienen menos cobertura en negociación colectiva son los países menos competitivos. Ahí hay un correlato que es muy importante. Esto es lo que les quería contar a ustedes hoy. Espero que lo hayan disfrutado, lo hayan entendido y quedo abierto a las preguntas que ustedes me puedan hacer en estos últimos 10 minutos. ¿Por qué no abren la cámara, por lo menos para vernos y despedirnos? Profe, pues por mi parte no te quiero agradecer por el espacio. Aprendí bastantes cosas nuevas el día de hoy, que a veces no las profundizamos, sobre todo por el lado de los principios, sino por otros rubros. Pero muchísimas gracias, profesor. Te agradezco mucho. Ok. Si tienen Muchas alguna gracias, pregunta, tranquilos. ¿Sí? Yo creo que eso intento yo en mis clases, que sean muy relajadas. O sea, esto no tiene que ser una tortura. Usted va a disfrutarlo. ¿Sí? Y si no saben, si tienen temor, lo confiesan. Esto no es un patíbulo. Y yo aprendo mucho, mucho de ustedes. Miren, no sé quién me dijo el tema, yo nunca jamás había incluido el tema del riesgo como una forma de simulación. Yo aprendo acá. ¿Sí? Yo, por eso no me molesta el concepto o el rótulo de experto. No es que usted es un experto. Yo en todo soy aprendiz. ¿Sí? Me ufano de que me han corregido trabajadores que no han terminado la primaria. A mí, que supuestamente soy experto. Y les ruego que también, que no se crean eso de que son los expertos cuando estén un poco más adelante, ¿vale? Bueno, si no tienen preguntas, compañeros, entonces les doy las gracias por la asistencia. Ha sido un honor para mí compartir este espacio con ustedes. Que tengan un feliz fin de semana. Profe, Sí, tengo una consultica. Es que yo tenía unas dificultades para conectarme, apenas logré conectarme a la primera clase hoy. Entonces entré como un poquito perdido en el tema evaluativo y el cronograma. Entonces estoy como perdido, a ver si de pronto me puedo ubicar un poquito. ya perdió el semestre, ya no, los temas. No, mentira, yo no sé de esto. Sí, yo soy invitado a la clase de hoy, pero en todo lo que es la estructura del semestre no tengo ningún conocimiento. ¿Sí? Entonces no sé responderle esa pregunta. ¿Sí? Ok. Sí. Listo, profe, gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Sí, esto lo pueden hablar con la profesora Sandra, ¿ok? Pero ella me invitó a que dictara esta clase porque pues he estado muy al tanto de lo que es la reforma laboral y entonces quería como que ustedes tuvieran de primera mano un poco qué está pasando en el Congreso y cuál es el contenido concreto. Muchas gracias. Vale, pero voy a Feliz seguir fin de por semana. WhatsApp. Hasta luego. Gracias, profe.